Medida de coerción millonaria. La semana pasada, pues el Ministerio Público por fin conoció la medida de coerción al señor Antonio Espaillat y a Maribel Espaillat. 50 millones repartidos entre ambos. Increíble, pero cierto. ¿Cómo es posible que el Ministerio Público, o no el Ministerio Público, más bien la justicia, una jueza supuestamente hija de un socio del señor Antonio Espaillat, conoce la medida de coerción con presentación periódica, impedimento de salida y nada más y nada menos que 50 millones de pesos? Queremos presentar en el día de hoy no solamente nuestra posición, sino la posición de algunos profesionales del derecho, ya que esto ha sido considerado como una patada trasera al dolor del pueblo dominicano. Sígame a través de José Manuel Mesa TV, nuestro canal de YouTube. Por Instagram, pues José Manuel Mesa TV todo junto, y nuestro periódico digital josemanuelmesatv.com. Mira esto. En el próximo proceso de elección que se llevará a cabo en el municipio Santo Domingo Oeste, en medio del Congreso Elector Manolo Tavares Justo, te invito a votar por José Manuel Mesa a la presidencia municipal. Tú conoces mi voz. Vamos por más. Mira, la pasada semana, el país pues evidenció un proceso sumamente interesante que, independientemente de que se esperaban esos resultados, pues habíamos puesto la esperanza en la justicia, en el dolor y en la desesperación que vive el pueblo dominicano. Quisiera en el día de hoy abordar este hecho apegado al sentir, apegado al buen comportamiento, apegado a la sensatez y a la imparcialidad, pero sobre todo apegado al respeto, sin maltratar, sin insultar, sin abejar, sin pasarle por encima, sin tirarle escopitajos a nadie. Más bien, una narrativa basada en la claridad pura y simple, y que entendemos debió ser pues el resultado final. Pero además, haciendo acopio a una conversación que en el día de ayer estuve con un gran amigo, con un gran consejero, con Cristóbal Lechamps, que siempre está pendiente, fiel a nuestros pronunciamientos y haciéndonos exigencia
que entendemos enriquecen nuestra participación en este tipo de medios. Yo quiero preguntarle al defensor del pueblo, que al igual que yo, vio cómo el 8 de abril un techo masacró, le cayó encima a ciudadanos y a ciudadanas que lo único que buscaban era divertirse, botar el golpe. Y en medio de esa diversión, en medio de esa algarabía, lo que le pasó fue caerle un techo encima. El defensor del pueblo había guardado silencio y luego de la medida de coerción, pues se destapa con esto. Vamos a escuchar, Manuel, a Pablo Ulloa, defensor del pueblo, a ver qué nos dice. Adelante, Manuel. Miren, indiscutiblemente República Dominicana atraviesa por una etapa en la cual el Código Penal de la República no está actualizada para los tipos de delitos que estamos viendo y las penas están por debajo de lo que corresponderían en una sociedad contemporánea. Nosotros apoyamos el llamado de la magistrada procuradora, doña Jenny Berenice, a los fines de que el Congreso de la República, y lo planteamos claramente, apruebe no solamente el Código Penal, sino el Código Procesal Penal, para poder tener ya una administración de justicia más cercana al ciudadano, pero que las penas sean correspondientes. Usted me disculpa, señor Pablo Ulloa, pero no es la posición que yo esperaba del defensor del pueblo ante ese hecho que estremeció los cimientos del pueblo dominicano. De usted yo esperaba una posición más firme, una posición más fuerte en dirección de hacerle justicia al pueblo que supuestamente, entre comillas, usted representa. Es mejor que nadie me represente a que usted me represente. Vamos a un profesional del derecho, Carlos Salcedo. ¿Qué dice Carlos Salcedo con relación? El abogado Carlos Salcedo dice que la tragedia del Yese se puede considerar como una omisión dolosa, para que los dominicanos y las dominicanas entiendan. ¿Qué quiere decir Carlos Salcedo con omisión dolosa? La omisión dolosa describe el comportamiento de una persona que deliberadamente prefiere no evitar un resultado material típico cuando se encuentra en posición de garante. Óigase bien, omisión dolosa, el comportamiento de una persona que deliberadamente prefiere no evitar un resultado material típico cuando se encuentra en posición de garante, que fue el actual del señor Antonio Espaillat y su hermana Maribel Espaillat. Pero la justicia dominicana no tenía el olfato de llegar hasta omisión dolosa. ¿Por qué nosotros decimos que esta medida de coerción está contaminada
está impulsada por la voluntad gubernamental, por la narrativa creada en torno a este acontecimiento. Lo primero es que ante una desgracia de La Vega, donde solo falleció un ciudadano, el presidente tuiteó de manera enérgica y dijo que había que establecer responsabilidades. Ante la desgracia del YC, donde fallecieron 236 personas, el tuit del presidente de la República fue totalmente diferente. Yo diría un tuit complaciente. Usted quiere nutrirse, lo puede buscar, porque ya hemos presentado esos dos tweets en este espacio. Solamente estamos haciendo referencia en el día de hoy para justificar ante ustedes por qué nuestra posición ante esa medida de coerción millonaria. Pero además, no solamente eso, ante el hecho de La Vega y de San Cristóbal, el Ministerio Público pues forma una comisión de investigación. Ante el hecho del YC, el gobierno, el Palacio, forma la comisión de investigación. Ante el hecho de San Cristóbal y La Vega, pues la medida de coerción de los involucrados totalmente diferente a la medida de coerción del caso del YC. Pero además, el abogado del presidente de la República es el que renuncia del gabinete presidencial a defender a Antonio Espaillat, y ante la presión de la población se ve obligado a renunciar y a poner un tapón, pues que obedece de igual forma a la línea del gobierno. Pero donde se le pone la tapa al pomo con este hecho es cuando la jueza que defiende al señor Antonio Espaillat y a Maribel Espaillat no es nada más y nada menos que hija de un socio de Antonio Espaillat en Punta Cana. Dame ese like, Manuel. Vamos a verlo. Míralo ahí. El padre de la jueza Fátima trabaja en el grupo Punta Cana y es socio de Antonio Espaillat. Manuel Ernesto Veloz Valdés, presidente en la Asociación de Hoteles del Este Incorporado, Grupo Punta Cana. Este hombre es el padre de Fátima, pues nada más y nada menos que la jueza que le conoce medida de coerción, Antonio Espaillat. Mira, tenemos otro like del YC, Manuel. Tenemos otro like del YC. Vamos, dame el otro like para completar con lo que tenemos ahí. Vamos a ver. Ahí está. La justicia chatarra en República Dominicana. Preso por mentir sobre salvar vidas. Suelto por mentir y negligencia murieron 236 personas, 174 niños huérfanos y cientos de heridos. Miren, para que ustedes vean cómo funciona la justicia en la República Dominicana. Yo creo que este hecho ha estremecido el pueblo dominicano. Con eso estoy de acuerdo. Yo creo que la justicia debió ser más fuerte con el señor Antonio Espaillat y su hermana.
El pueblo se siente huérfano. Y no es que haya una campaña montada en contra de este señor. Lo que pasa es que hay un sector que trabaja con Antonio Espaillat que tiene todo el derecho en defender a Antonio Espaillat, porque defienden sus intereses. De este lado estamos, no lo que tenemos una campaña en contra de Antonio Espaillat, sino lo que tenemos una campaña a favor del dolor del pueblo dominicano, que son cosas totalmente diferentes, porque las campañas se pagan. En lo particular, a mí no me están dando un solo centavo para llevar a cabo esta batalla en contra de la justicia y a favor del pueblo, que no es en contra de Antonio Espaillat, óigase bien, es en contra de la justicia. Porque yo creo que Antonio Espaillat está en manos de la justicia. Y es la justicia quien tiene que ponerle costo a esta desgracia, a esta situación que afecta al pueblo dominicano. Entonces, ustedes tienen todo el derecho en seguir defendiendo la posición de Antonio, pero de este lado, nosotros también tenemos el mismo derecho de defender en lo que nosotros creemos que debe ser la justicia. Eso es así. Entonces, son dos partes. No deben de acusarse, ni de tirarse los trapitos, ni insultarse, ni pretender creer que porque tengan uno de los medios de comunicación más fuertes se va a hacer la voluntad de ustedes. No, debe hacerse la voluntad del pueblo. Y por eso nosotros vamos a luchar, porque sea la voluntad del pueblo, porque el pueblo al final es el que tiene la verdad en su mano. El pueblo no se equivoca. No hablen ustedes de que ahora este es un gobierno que se deja llevar por las reacciones mediáticas. Durante 4 años ustedes apoyaron que el gobierno se hiciera acompañar de esas reacciones mediáticas y ustedes no lo atacaron. No vengan a querer atacar el gobierno ahora. Esta no es una campaña orquestada en contra de Antonio Espaillat. Esta es una campaña montada y orquestada por el pueblo, a favor del pueblo, porque el pueblo es que sufre, el pueblo es que salió lastimado de esta desgracia. Ustedes se aprovecharon de 4 años de un gobierno donde llenaron sus arcas haciendo negocios, y ustedes lo hicieron, y qué bien que lo hayan hecho y que lo disfruten. Ahora, no sean mezquinos ante una de las desgracias más grandes que ha tenido el pueblo dominicano. Por lo menos solidarícense con el pueblo y sean justos. Pausamos y retornamos tierno y contundente.